en México contamos con un gran número de personas que están bajo esta condición de migrantes en nuestro país. Ingresan a México buscando otras condiciones de vida, económicas, tal vez, de seguridad, huyendo de su país. Y cuando ingresan a un tribunal, lo primero que se les pide es un número de requisitos. Y es aquí donde el papel del juez es fundamental, para efecto de que él pueda poner otras condiciones que el migrante va a cumplir y que desde luego es creer en ellos y no realizar una doble estigmatización, porque ellos ya no podemos olvidar que por la simple condición de migrantes corresponden ya a un grupo vulnerable. La migración internacional siempre ha sido un aspecto que ha creado grandes desafíos, tanto humanos como estatales, especialmente en el mundo del siglo XXI. Los desplazamientos de poblaciones se presentan cada vez más frecuentemente, tanto al interior como al exterior de las fronteras de los países. Este fenómeno se ha convertido en un problema social, pero al mismo tiempo en una oportunidad de desarrollo económico y cultural. Algunos factores importantes a considerar que llevan a migrar son la pobreza, la falta de trabajo digno, exclusión social, situación política o económica, guerra, persecución, violaciones de los derechos humanos, conflictos armados, homofobia, xenofobia, degradación del medio ambiente, entre otras razones. A través de los movimientos de los individuos, sean voluntarios o no, se presenta la incógnita sobre el impacto en el tema de la identidad, tanto a nivel personal como social. El proceso migratorio descansa de esta forma sobre una doble interacción, individuo versus Estado. Cuando un individuo migra, se produce un proceso de disociación de la nacionalidad de la cual es titular. Es aquí donde es esencial que los derechos se concreticen a través de las normas internacionales y nacionales del país en el que se encuentre. El derecho internacional de los derechos humanos se aplica no solo a los ciudadanos de un Estado, sino a todos los que entran dentro de la jurisdicción del país, incluidos los migrantes, ya sea en situación regular o irregular, teniendo papeles o no. Todas las personas presentes en el territorio, sin excepción, disfrutan de sus derechos fundamentales como todos los demás, por el solo hecho de ser humano. El derecho internacional reconoce el derecho de todos a abandonar cualquier país, incluido su propio país de origen, y regresar al mismo. Sin embargo, no establece un derecho de entrada a otro país. El derecho internacional prohíbe a los estados a deportar a una persona a un país donde corra el riesgo de sufrir tortura, violaciones graves de derechos humanos o persecución por las razones dadas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra en 1951, y su protocolo de 1967. A pesar de los límites de diversas leyes nacionales, deberá aplicarse el derecho humano fundamental en diferentes situaciones que involucren a los migrantes. El marco jurídico y normativo que atañe a los desplazamientos humanos no se encontrará en un solo tratado o mecanismo jurídico. Existe una amplia lista de convenciones, tratados, protocolos, acuerdos bilaterales y principios consuetudinarios internacionales y nacionales que regulan los desplazamientos humanos voluntarios e involuntarios. Sin embargo, nos limitaremos simplemente a presentar algunos ejemplos de normas internacionales que los jueces deben aplicar en su trabajo cotidiano en relación con los derechos humanos y los inmigrantes. Esto significa que a los siguientes grupos vulnerables de inmigrantes, sus derechos humanos deben primar ante cualquier otra acción del Estado. Tal como definido en el artículo 1 de la Convención, relacionada con el estatus de refugiados de las Naciones Unidas y el Protocolo de 1967.
como definido en el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Las están deportando porque, claro, se está recrudeciendo esa frontera, ¿no?, para que las mujeres que vienen de Centroamérica no puedan entrar a México y, por supuesto, no puedan migrar a Estados Unidos. La política antitrata funciona perfectamente para no dejarlas entrar, con el argumento de que las está protegiendo, ¿no?, cuando en realidad hay una criminalización ahí. Las tienen en centros llamados albergues o de víctimas, en donde las tienen en contra de su voluntad incluso, ¿no? Las tienen encerradas, tienen una cuestión como si estuvieran presas. Conforme a los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el desplazamiento forzado es un crimen que debe ser investigado, juzgado y condenado por los jueces del estado donde ocurra. Además, según el artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra, México tendrá la obligación de proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades, tal definidas en la Convención de Ginebra. En México, incluye más de 23.000 afectados por razones de conflictos y violencia, sin nombrar a la población indígena, que es la más afectada por el desplazamiento interno forzado. Un indígena, y además migrante en un país extranjero, adquiere una condición de mayor vulnerabilidad. Y es necesario actuar, que todos los jueces de control tengamos bien consciente que el artículo primero nos obliga a garantizar sus derechos. Según el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. Los actores judiciales deben aplicar sin discriminación los principios del derecho internacional de los derechos humanos a toda persona. Toda persona, nacional o no, tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Todo refugiado y apátrida tendrán libre acceso a los tribunales de justicia, al igual que la asistencia judicial y la exención de la cautio judicatum solvi. Todos los países parte del pacto garantizan a toda persona que sus derechos reconocidos en este pacto y que sean violados en su territorio pueden interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. Finalmente, México, como todas las democracias modernas, debe cumplir con las obligaciones que imponen los tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo dar los recursos necesarios a los derechos frente de los tribunales para obtener una justicia real y humana.